Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. En el programa de hoy vamos a sumergirnos en ese mundo de verdades prohibidas donde, al parecer, los amos del mundo nos manipulan la mente para que no descubramos esa otra realidad oculta frente a nuestras narices. Junto a nuestro invitado Miguel Pedrero y su libro titulado La verdad prohibida, vamos a intentar abrir ese cofre de los secretos que habla sobre el cerebro y el control de masas, los planes para un futuro distópico y la manipulación de los organismos internacionales junto con la agenda que oculta la verdad acerca de la política, del espionaje, de la ciencia, la economía, la tecnología y la historia de la humanidad. ¿Estás preparado o preparada para descubrir la verdad prohibida? Quédate donde estás porque lo mejor apenas comienza. Por otra parte, en las noticias del misterio con Javier, vamos a hablar de un fascinante avance tecnológico. ¿Ya te imaginas qué es? Los científicos quieren resucitar al mamut lanudo. ¿Puedes creerlo? Esta iniciativa va a cambiar para siempre la vida animal. También veremos nuevas actualizaciones sobre la exploración de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, quienes, por cierto, lanzaron la nave Bepi Colombo, que ha llegado a la órbita de Mercurio y ha tomado la primera imagen del pequeño planeta. Los hallazgos son muy impresionantes. Y aprovechando que en el planeta Tierra muchos volcanes se han activado, científicos de la NASA han hallado que en Marte hubo supererupciones volcánicas durante 500 millones de años. La causa de este fenómeno podría helar la sangre a cualquiera. Y para terminar con la sección de Javier, conoceremos las medidas impuestas por China para blindar su soberanía cibernética. ¿Esto afectará de algún modo a la economía mundial? Bueno, pues el gigante chino no se va a quedar con los brazos cruzados, incluso va a prohibir el uso de las criptomonedas y la recolección de datos de sus ciudadanos. Y para la tercera sección del programa vamos a tener un invitado que nos va a hablar de un libro que ha escrito llamado Alfred Russel Wallace. Él es Juan Ramón Medina Precioso. Y este personaje, Alfred Russel Wallace, es un controvertido naturalista y considerado por muchos como el padre de la teoría de la evolución. Muy pocos saben sobre su vida e investigaciones, pero su existencia representa un legado de errores y aciertos, de trabajo incansable, intuición desmedida e inspiración para las generaciones futuras. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para descubrir los enigmas del universo? Prepárate porque esto es Misterioso Universo en la Red. ¡Comenzamos! A través del control y la manipulación de organismos internacionales, instituciones académicas y medios de comunicación,
Los auténticos amos del mundo, los que manejan el sistema capitalista, han creado una entelequia para que no descubramos la auténtica realidad en campos tan diversos como el de la política, el del espionaje, el de la ciencia, el de la economía, el de la historia o también algo que está muy de moda como la tecnología de vanguardia. Nuestro próximo invitado muestra que verdades aparentemente inamovibles en realidad no son tan inamovibles, y lo hace a través de su libro de la editorial Cidonia titulado La verdad prohibida, escrito de puño y letra por Miguel Pedrero. Hola Miguel y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. ¿Qué tal? Pues encantado de estar en tu programa, que es la primera vez, y esperemos que no sea la última. No, espero que no. Yo por lo menos así lo deseo y lo quiero. Bueno, pues Miguel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a hacerte una pequeña introducción de tu trayectoria y empezamos ya a hablar de tu libro, La verdad prohibida, de la editorial Cidonia. Eres periodista, eres director de la revista de Año Cero, participas activamente en La Rosa de los Vientos y en El Colegio Invisible, y además eres autor de unos cuantos libros relacionados con el misterio y las conspiraciones. Y de esto último es más o menos de lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar hoy de una verdad prohibida, como tú mismo dices en tu título, y la verdad es que es una verdad incómoda que a muchas personas más bien se niegan a ver o le quitan importancia pensando que quizás sus vidas carecen de ese interés, ¿no?, para estos servicios secretos o estas corporaciones dedicadas al control de masas. Miguel, ¿por qué has escrito sobre este tema y no sobre otros, quizás menos conflictivos? Bueno, la verdad es que yo tengo dos intereses fundamentales. Uno son los fenómenos anómalos y principalmente el fenómeno ovni, y otro tiene que ver con todo aquello que nos ocultan, ¿no? Con esa realidad B que grandes poderes no quieren contarnos o que intentan tapar de alguna manera. Y yo fundamentalmente he escrito sobre esas dos cuestiones, lo cual no es muy positivo para un escritor, ¿no? De hecho, recuerdo que un importante editor de una importante editorial me decía: vamos a ver, si quieres escribir sobre cuestiones de espionaje, política, de geoestrategia, de este tipo de historias, no puedes escribir sobre fenómenos anómalos. O sea, tienes que elegir o a un lado o a otro, ¿no? Él me recomendaba, obviamente, que dejara este tipo de historias raras, ¿no?, que te interesan a ti, como decía él, ¿no? Y que me centrara en lo que él consideraba que era importante y con lo que me podía hacer una carrera literaria, ¿no? Pero al final no le he hecho mucho caso, y al final he publicado prácticamente lo que me ha dado la gana, de temas muy dispares y que a veces puede sorprender, ¿no? Y yo entiendo que un lector que lea La verdad prohibida, quizás si descubre que mi libro anterior va sobre el fenómeno ovni, pues a lo mejor se pueda sorprender, pero es lo que hay. Muy bien, la verdad que haces un contenido muy diverso, como dices, y bueno, das gustos a unos lectores y a otros. Así tienes contentos ambos bandos. Y bueno, pues crees esa diversidad sin estancarte. Miguel, ¿realmente pueden dirigir nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir? Sí, claro que sí. De hecho, lo comento en uno de los capítulos del libro que versa sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y lo titulo La inteligencia artificial que nos gobierna. Y en realidad no somos conscientes de ello y no sabemos hasta qué punto. Pero detrás de Google, detrás de las redes sociales, detrás de Amazon, en realidad lo que hay es software de inteligencia artificial que dirigen nuestra vida hasta un punto que no nos podemos ni imaginar. Es decir, son esos softwares de inteligencia artificial los que están programados para conocernos a nosotros mejor que nosotros mismos. No somos conscientes de la cantidad de información que estamos cediendo a estas grandes transnacionales de los datos todos los días, ¿no? A través del teléfono móvil, con el cual estas grandes transnacionales de datos saben por dónde caminamos, dónde nos paramos, en qué locales entramos, dónde trabajamos, cuánto tiempo estamos en casa, mil informaciones, incluso
nuestros mensajes a través de estos servicios de mensajería. Es decir, todo eso está en manos de estas transnacionales que llegan a conocernos a nosotros mejor que a nosotros mismos. Y aún encima utilizamos las redes sociales y ofrecemos un montón de información, y muchas veces no sabemos, porque lo hacemos de una forma casi mecánica, no sabemos la cantidad de información que estamos cediendo, y en el fondo nos creemos que las redes sociales son gratis, pero no son gratis, porque todos esos datos que nosotros cedemos en nuestras redes sociales tienen un valor enorme, y se compran y se venden, valen millones y millones de dólares. Es lo que da ahora el poder. Ahora el poder no está en la industria del petróleo y ni siquiera en la industria de las armas, ¿no? Ahora está en los datos, en la información, en el análisis de datos, en la minería de datos, para de ahí sacar conclusiones y hacer perfiles de cada uno de nosotros. Y la publicidad ya no es genérica, la publicidad es individual, es decir, nos llega a nosotros, y cada vez estos software de inteligencia artificial van evolucionando por sí mismos, no hay un humano al frente, y cada vez son más certeros haciendo el trabajo para el que han sido programados, que es saber absolutamente todo de cada uno de nosotros, nuestros gustos, en qué trabajamos, si tenemos amante o no tenemos amante, qué clase de coche tenemos, si queremos cambiar de trabajo, o sea, lo que sea, lo saben todo, no para descubrirlo ante nadie, sino simplemente para vendernos sus productos. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, esto se está utilizando, o se lleva utilizando ya hace bastante tiempo, en el campo de la publicidad, claro, pero es que ya desde hace 4, 5 o 6 años se está utilizando ya no para vendernos un producto, sino para vendernos una determinada ideología o una determinada visión del mundo, ¿no? Yo creo que esto es tremendo, y lo más tremendo es que detrás no hay un grupo de mentes pensantes, sino que son softwares de inteligencia artificial que evolucionan por sí mismos y que han sido programados con un determinado objetivo, y en eso trabajan. Miguel, mira, hace poco, estoy recordando ahora, vi una noticia en la que decían que China había legislado el uso de la inteligencia artificial en nuestras vidas, y sinceramente las 3 leyes de Isaac Asimov que propuso en su día las han ignorado por completo. ¿No crees que quizás esta tecnología es muy peligrosa y puede acabar siendo quien nos dirija, como ya hemos visto, en cientos de películas de ámbito no tan futurista? Bueno, hay infinidad de científicos de primera línea y también programadores que están convencidos de esto, que en un futuro esa inteligencia artificial acabará dominándonos a nosotros. De hecho, hombre, todavía estamos muy lejos de eso, pero a la velocidad que avanza esto, es muy probable que en unas décadas tengamos algunos problemas con estos software, con estos programas de inteligencia artificial, porque, por ejemplo, y esto es algo que ya está ocurriendo actualmente, las 3/4 partes de las transacciones financieras que se hacen en la Bolsa de Nueva York, que es la bolsa de valores más importante del planeta, ya no las realizan seres humanos, sino este tipo de programas de inteligencia artificial. Claro, el problema es que están programadas para obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Pero estos programas de inteligencia artificial les cuesta pensar a largo plazo, es decir, no hay un pensamiento humano de que esto puede provocar a largo plazo algún tipo de reacción en cadena que puede dar lugar a una crisis o un apocalipsis financiero. Es decir, hay muchísimos menos frenos morales, es decir, no hay ninguno, ¿no? Es cierto que el campo de la bolsa es un aspecto muy descarnado, ¿no? Donde prima el beneficio, ¿no? Pero en este caso es que ni siquiera hay un cerebro humano, ¿no? Sino que son software de inteligencia artificial que ya en varias ocasiones han estado a punto de liarla y han creado pequeños caos financieros precisamente por esto, por no tener en cuenta
lo que pueden provocar determinadas acciones a largo plazo, ¿no? Y ya ha habido problemas de este tipo. Por otro lado, y esto es algo que no digo yo, y esto lo comento en el libro, en uno de los capítulos, Jaron Lanier, que es uno de los mejores programadores de Internet, es además un especialista en inteligencia artificial, ha tenido un papel relevante incluso en la creación de la red de redes, de Internet. Está considerado como uno de los mejores programadores de la historia y él ha programado muchos de estos bots, muchos de estos software de inteligencia artificial. Y él ha declarado en varias ocasiones que él no tiene redes sociales precisamente porque él ha programado muchos de esos software que manejan las redes sociales, ¿no? Y él afirma que habla con conocimiento de causa porque él ha sido el programador de bastantes de estos software de inteligencia artificial y desde su punto de vista él defiende, y creo que con bastante conocimiento de causa, que estos software de inteligencia artificial lo que pretenden básicamente es manipular nuestro cerebro, es decir, manipular nuestra actuación, lo que hacemos. Es decir, que básicamente son armas de control mental. Él las denomina así, armas de control mental, y cuyo único objetivo es que permanezcamos el máximo tiempo posible en las redes sociales, porque cuanto más tiempo permanezcamos en las redes sociales, más fácil será manipularnos, más fácil será presentarnos delante de nuestros ojos una publicidad fantástica para nosotros. Y él plantea que esto es enormemente peligroso, porque él plantea que son artilugios de control mental para cambiar nuestro comportamiento, no solamente nuestro comportamiento en la red de redes, sino también nuestro comportamiento en la vida real. Y él explica que estas grandes compañías que están detrás de estos software de inteligencia artificial han descubierto, entre otras cosas, que los mensajes de odio o los mensajes negativos provocan que los usuarios permanezcan más tiempo delante de sus pantallas. Es decir, mucho más los mensajes negativos de odio y de violencia que los mensajes positivos, ¿no? Y esa es la razón, explica este programador, es la razón por la cual los mensajes de odio se extienden como la pólvora por la red de redes y por las redes sociales, porque están programados precisamente para eso. ¿Por qué? Porque esos mensajes hacen que la gente permanezca más tiempo delante de sus pantallas, dentro de sus redes sociales, que es lo que se pretende. Y esa es la razón por la cual grupos radicales o fundamentalistas o terroristas tienen un campo de cultivo muy abonado para extender todos sus mensajes de odio. Y esta es la razón de que muchos de estos grupos fundamentalistas y estos mensajes hayan calado en todas las sociedades, incluida la sociedad occidental e incluida España, ¿no? Y esto sí que es enormemente grave. Y por otro lado, otro aspecto también muy, muy, muy grave es que este tipo de actuación de estos software de inteligencia artificial lo que provocan son lo que se llaman islas ideológicas. Es decir, como lo que se trata es de que permanezcamos el mayor tiempo posible en nuestras redes sociales y delante de nuestra pantalla y en Google, estos software están programados para presentarnos aquellas informaciones que nosotros queremos leer, que queremos consumir, ¿no? Por lo tanto, al final, pues nos hacemos una idea falsa de que todo el mundo piensa como pensamos nosotros y que esa es la auténtica realidad, pero eso nos pasa a nosotros o a los que piensan de forma totalmente contraria a nosotros, ¿no? Con lo cual se crean lo que se llaman islas ideológicas, es decir, grupos de personas con un pensamiento muy homogéneo que creen que esa es la verdad y ya está, y que tienen enormes dificultades o prácticamente es imposible que lleguen a acuerdos con personas que piensan, ya no digo radicalmente diferente, sino incluso algo diferente, ¿no? Y esto es un grave problema para la gobernabilidad y para llegar a acuerdos y para que la sociedad
continúe funcionando, digamos, de un modo más o menos estable, sin enfrentamientos que hagan tambalear a esa sociedad o a esas sociedades, ¿no? Es decir, que estos son solo algunos de los problemas que están detrás de esta inteligencia artificial, que al fin y al cabo es la que dirige qué mensajes vemos cuando abrimos nuestras redes sociales, con quién nos comunicamos, qué anuncios recibimos, cuáles son las primeras páginas que nos aparecen en el buscador de Google. Es decir, todo esto son redes de inteligencia artificial. De hecho, también recuerdo no hace mucho, cuando en la época electoral aquí en España, que utilizaban las redes sociales para, para hacernos creer que debíamos o que más bien que teníamos nosotros la necesidad de votar a un partido u a otro en función de nuestros comentarios, en función de a la gente a la que seguíamos, etcétera, etcétera. O sea, al final es como que, tú tienes la necesidad de votar, no sé, a la izquierda, otro tiene la necesidad de votar a la derecha. O sea, el tema es que con esto, como bien has comentado, es muy peligroso, porque esa fortaleza inexpugnable que creíamos tener, ese último bastión que creíamos tener, que era nuestra mente, ha sido completamente invadido, y encima es que les hemos abierto nosotros la puerta de par en par para decir, entrar hasta dentro y poneros cómodos. Claro, date cuenta que en unas declaraciones de las que también me hago eco en este capítulo del libro, el director de ingeniería de Google dice algo tremendo. Él dice que en realidad la gente no quiere buscar respuestas en Google, sino que quiere que Google le dé la respuesta a él, a esa persona. Es decir, no pretende buscar información para llegar a una conclusión, sino hacer una pregunta y que Google te conteste, como si fuera prácticamente Dios, ¿no? Y de hecho lo que están trabajando es en un futuro en el cual tú puedas hacer una pregunta y Google te responda concretamente a ti, pero preguntas incluso de tipo personal, como ¿me conviene alquilar un piso en esta zona o no? Y Google te responderá a ti, teniendo en cuenta toda una serie de parámetros, como tu estabilidad laboral, cuál es tu sueldo, tu salud financiera, tus gustos, si hay restaurantes de los que te gustan a tu alrededor o el supermercado que más te interesa. Es decir, y con toda esa información, analizando esa información, Google te responderá. Pues creemos que no, creo que no es beneficioso, no será beneficioso en este aspecto y podrá ser beneficioso en este otro. O me conviene, ¿crees que vendría bien que invitara a cenar a tal persona? ¿Tengo posibilidades de un romance con tal persona? Y Google te responderá a ti, pero teniendo en cuenta la información que posee de ti, que es incluso mucha más de la que tú posees de ti mismo, ¿no? Es decir, que esto, bueno, es algo absolutamente tremendo, que ya se está utilizando hasta cierto punto en lo que acabas de comentar tú ahora, en la guerra política, ¿no? Es decir, porque en campaña electoral los mensajes que te llegan para que votes a uno u otro partido, partidos que utilizan precisamente estas herramientas de inteligencia artificial, es que esa publicidad te llega directamente a ti o directamente a mí, ¿no? A Miguel Pedrero. Entonces el partido X me interpela directamente a mí, es decir, teniendo en cuenta cuáles son mis gustos, cuál es mi visión del mundo, cuáles son mis problemas, con toda esa información en sus manos, me plantean un mensaje dirigido única y exclusivamente a mí, y que es totalmente diferente, o que puede ser totalmente diferente al que plantan delante de los ojos de mi vecino, ¿no? En sus redes sociales o en Google. Así, es algo absolutamente tremendo, ¿no? Y yo lo que planteo también en el libro, en otros capítulos, es cómo las grandes corporaciones están utilizando ya incluso la última tecnología en escáner cerebral y en análisis cerebral, todo esto combinado con inteligencia artificial y con los mejores especialistas, con una finalidad fundamental, y es saber hasta el último detalle cómo funciona nuestro cerebro, es decir, qué botones activan qué resortes. Y con eso lo que pretenden es, pues, básicamente manipularnos para vendernos sus productos. Pero como digo, hasta hace algún tiempo esos eran productos económicos, ¿no? Pero ahora también son productos ideológicos, ¿no? O productos
o productos políticos, ¿no? Es decir, que vivimos en un mundo que en este sentido cada vez va a avanzar mucho más y ya si nos ponemos a hablar de de lo que es la realidad virtual, que ya está ahí tocando la puerta, bueno, ese es un mundo absolutamente diferente, ¿no? En el que viviremos en una realidad diferente, en una realidad virtual y ya no veremos películas en Netflix, sino que seremos uno de los personajes de alguna película de Netflix o de cualquier otra plataforma, ¿no? Con nuestras gafas de 3D y nuestro traje táctil, pues con eso podremos vivir mil aventuras, pero es que esto también se utilizará para reuniones de trabajo, para nuestra vida social, es decir, que tendremos dos vidas paralelas, ¿no? La vida virtual, la vida digital y nuestra vida como personas de carne y hueso. Y cada vez ese mundo virtual irá ganando más peso al mundo, al mundo entre comillas real, porque en el fondo los dos van a ser mundos reales, ¿no? Y detrás de ese mundo virtual ya están las grandes transnacionales creando, creando toda la estrategia y planificando toda esa realidad virtual en la que vamos a vivir, ¿no? Para mayor beneficio, por supuesto, de esas mismas transnacionales, ¿no? Por lo tanto, vivimos en un mundo, yo creo que del que a veces no somos conscientes de hasta qué punto estamos dirigidos por grandes poderes que utilizan las últimas herramientas tecnológicas para llevarnos por donde ellos quieren. De hecho, Miguel, yo soy consumidor de la realidad virtual, me encanta, la verdad, y yo tengo en este caso unas de la marca de Facebook, ¿no? Las Oculus. Y la verdad, mira, la sensación es una pasada, o sea, como dices, a los juegos, ¿no? Cuando juegas te puedes poner un chaleco áptico, se llama, que cuando recibes impactos, es que recibes los impactos de verdad, el chaleco, o sea, lo sientes, ¿no? Y te digo eso, como te puedo decir, las manos, los brazos, o sea, el que tiene dinero se puede permitir, como dices tú, el sentir la guerra, ¿no? En primera línea de batalla. Pero es que, claro, esto es lo que decimos, ¿no? O sea, esto puede llegarse a extrapolar, ¿no? Como, por ejemplo, vimos, no sé si te acuerdas de la película de Sylvester Stallone, creo que era la de Demolition Man, donde mantenía estas relaciones sexuales a través de esa realidad virtual. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Claro, pero eso probablemente pasará. Es decir, tú imagínate la revolución que puede ser esto en el campo de las películas pornográficas, por ejemplo. Uno ya no verá una película pornográfica, participará en la película pornográfica. Imagínate la revolución que puede suponer eso, ¿no? Para este tipo de industria. Pues, es que es un mundo que no nos podemos ni imaginar. Pues vamos a subir, si te parece, un poquito más el nivel, porque en tu libro comentas que desde la enseñanza, algo que es obligatorio en gran parte de los países del mundo, para los más pequeños al menos, desde ahí nos adoctrinan con un modelo conductista para llevar a cabo un control mental. ¿Cómo es posible llevar a cabo todo esto, Miguel, sin que nos demos cuenta, ni los más pequeños por sus mentes todavía tiernas, ni sobre todo ni los más mayores, que somos los que los cuidamos? Bueno, es que en realidad nuestro sistema educativo viene de la antigua Prusia, ¿no? Y es algo muy marcial y con un objetivo bien claro, y es crear ciudadanos dóciles y obedientes. Nuestro sistema educativo no está diseñado para que los alumnos aprendan a pensar, sino básicamente para que adquieran determinados conocimientos cada vez más encaminados al mundo laboral, es decir, a la especialización, pero esa es la verdad y esto es lo que yo aprendo y luego es lo que degluto en los exámenes. Y en el fondo se trata de esto, es decir, no hay detrás un objetivo de enseñar a los alumnos a tener un pensamiento crítico y a analizar la realidad por sí mismos. Ese no es el objetivo del sistema educativo. Es cierto que en las últimas décadas han surgido sistemas educativos alternativos que prestan mucha más atención a esto, ¿no? A que el alumno aprenda a aprender, ¿no? A analizar la realidad y a practicar ese sentido crítico.
pero como te digo, el sistema educativo no va por ahí. La verdad es que su objetivo es crear ciudadanos dóciles, obedientes y, y serviles para las empresas que los van a contratar. Lo del pensamiento crítico queda apartado a un lado, ¿no? Todos hemos tenido compañeros que sacaban muy buenas notas en el colegio, en el instituto, en la universidad, y que básicamente se dedicaban a memorizar, pero no tenían ningún criterio propio sobre las asignaturas que estudiaban, por muy buenas, por notas muy brillantes que luego sacaran, ¿no? Y eso es algo que todos veíamos, que todos vemos, que nos parece hasta cierto punto normal, pero no es nada normal. De hecho, en uno de los capítulos de este libro, de La verdad prohibida, lo que hago es precisamente de construir de dónde viene, o ir al origen, de dónde viene nuestro sistema educativo, ¿no? Y en realidad de dónde proviene, cómo ha ido mutando a lo largo del tiempo y en realidad quiénes proyectan, qué instituciones, qué organizaciones proyectan lo que tiene que ser el sistema educativo en el mundo occidental, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí los lectores se van a llevar muchas sorpresas, ¿no? Porque es algo que todos vemos, ¿no? Pero que hasta que no nos lo ponen delante, pues uno no se da cuenta de lo que está pasando. Y sobre esto hay bastantes estudios y análisis científicos sobre cómo funciona el sistema educativo y cuál es su objetivo, ¿no? Porque, como todas las cuestiones de las que yo hablo en este libro, una cuestión es, hasta cierto punto, percibir que algo no cuadra, y otra cosa es que te pongan delante de las narices con los datos qué es lo que no cuadra, ¿no? Yo creo que ahí las cosas cambian mucho y como escribo también en la introducción, precisamente este libro lo que trata es de que se practique ese sentido crítico, ¿no? Por lo tanto, es una puerta abierta o muchas puertas abiertas para que los lectores puedan seguir investigando y tirando del hilo, porque cada uno de estos capítulos tiene derivadas absolutamente infinitas, ¿no? Por lo tanto, yo aquí lo que doy son muchas pistas, muchas informaciones, muchas indicaciones para que los propios lectores puedan investigar por su cuenta, porque luego hay un mito también que a mí me han desmentido varios miembros de los servicios de inteligencia españoles y de otros países, en el sentido de que estos servicios secretos trabajan con información muy secreta, muy confidencial. Y a mí lo que me explican es que el 90 o el 95% de la información con la que trabajan es lo que llaman fuentes abiertas. Es decir, que cualquiera, con los medios adecuados, puede acceder a esa información, ¿no? Pero lo importante no es acceder a esa información, sino tener los resortes, la información adecuada para analizar esa información, ¿no? Y esto es lo verdaderamente complicado, ¿no? Que está al alcance de prácticamente cualquiera, pero es necesario un enorme esfuerzo y sobre todo un gran esfuerzo de objetividad, ¿no? De sacarnos todos esos pesos ideológicos, políticos, de visiones del mundo, etcétera, y tratar de analizar los hechos de la forma más objetiva posible y contrastando datos. Y a partir de ahí surgen muchísimas cosas, ¿no? Y esto es lo que me explicaban estos agentes de inteligencia, ¿no? Que teniendo en cuenta ciertas técnicas de análisis, encaminadas precisamente al análisis objetivo de los datos, uno, cualquiera, puede llegar a muchísimas conclusiones, y que eso ni más ni menos es lo que hacen los servicios de inteligencia, pero que la mayor parte de la información con la que trabajan son fuentes abiertas, es decir, información que está ahí, que solamente hay que analizarla, sacar el interés o la verdad o la mentira de cada una de esas informaciones, contrastarlas y llegar a intereses para saber quién está detrás de esas informaciones y qué es lo que se cuece.
Miguel, tenemos la creencia de que muchos nazis pagaron por sus pecados cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, por eso digo que tenemos la creencia, bueno, pues algunos se libraron de este destino entrando en la OTAN, donde ostentaron altos cargos, y la CIA ayudó mucho a estas labores para que se llevasen a cabo. Miguel, ¿el Tercer Reich realmente llegó a su fin, o quizás podríamos pensar que sufrió una transición acabándose, lo que acabaría llamándose hoy en día quizás como si fuese un Cuarto Reich? No, yo creo que la ideología nazi pervivió de otra manera, porque realmente hay que entender que después de la Segunda Guerra Mundial, tanto el bando soviético como el bando aliado, fundamentalmente los estadounidenses, se dedicaron no solamente a hacerse con los servicios de científicos y técnicos nazis, sino también de militares y espías. Hay un proyecto muy conocido, el proyecto Paperclip, Pisapapeles, que desarrollaron los servicios secretos de los Estados Unidos, que consistía en blanquear o lavar el pasado de todos estos nazis y a cambio ofrecerles un trabajo dentro del establishment de los Estados Unidos, en el mundo militar, en el mundo de la ciencia, en la NASA, en muchísimos lugares, ¿no? Y de hecho muchos de estos agentes nazis acabaron trabajando tanto para los soviéticos como sobre todo para los estadounidenses. Incluso llegaron a ocupar altos cargos, no solamente en la CIA, sino en otros servicios secretos occidentales. De hecho, un antiguo nazi llegó a ser jefe del servicio secreto de Alemania Occidental, ¿no? Con lo cual, es decir, esta es una información muy escandalosa, pero sobre la que hay múltiples informaciones que provienen de múltiples fuentes. De hecho, si los seres humanos llegamos a la Luna, en este caso los estadounidenses, fue gracias a un ingeniero nazi, Werner von Braun, que perteneció a las SS y que fue el creador de las V2, las bombas que arrasaron Londres, y que luego acabó ocupando un altísimo cargo en la NASA, él y algunos de sus colaboradores, y ellos fueron los responsables de que los seres humanos llegáramos a la Luna. Ellos fueron los responsables de diseñar el cohete que llevó al Apolo 11 a la Luna, ¿no? Por lo tanto, esa es una información que está ahí, sobre la que habría mucho que hablar y que también toca directamente con lo que son los ejércitos secretos, ¿no? Porque muchos de estos militares y agentes de inteligencia nazis fueron utilizados por los servicios secretos occidentales, fundamentalmente por la CIA, bajo el paraguas de la OTAN, para crear una serie de ejércitos secretos, es decir, con silos de armas, con su propia organización, con su propio servicio de inteligencia, y todo dirigido por ex-nazis o nazis y fascistas. Su finalidad era actuar en el caso de que la Unión Soviética invadiera Occidente o algún país occidental, ¿no? Estaban perfectamente preparados para en cuestión de poco tiempo hacer la guerra de guerrillas contra el invasor soviético, ¿no? Pero claro, al final todos estos ejércitos secretos acabaron influyendo en la política de todos los países occidentales, planificando y llevando a cabo atentados, creando grupos terroristas para que ganara un determinado partido político o deslegitimara a otro, siendo responsables de crímenes y de asesinatos políticos, creando redes de desinformación, creando redes de guerra psicológica, controlando medios de comunicación. Hay mucha información sobre lo que supuso este ejército secreto en Italia, que fue conocida como la Red Gladio, ¿no? Y sobre la que incluso confesaron en sede judicial altos cargos y directores de los servicios secretos italianos, dando buena cuenta de la existencia de esta Red Gladio, que estaba al servicio de la OTAN y de la CIA, y que el servicio secreto italiano básicamente estaba al servicio de estas
de estas redes secretas, de estos ejércitos secretos comandados por nazis y fascistas, ¿no? Y esto se sabe en Italia porque salió muchísima información e incluso primeros ministros y presidentes tuvieron que reconocer la existencia de la red Gladio, pero en otros países no se sabe tanto. ¿Qué pasó en Francia? ¿Qué pasó en España? Y en Gran Bretaña y en muchos otros países, y en Portugal, ¿no? ¿Cómo funcionaron y siguen funcionando estos ejércitos secretos? De otra manera, ¿no? Pero probablemente nos enteremos dentro de 30 o 40 años, como ahora nos estamos enterando de lo que hicieron estos ejércitos secretos en los años 70 y principios de los 80, pues probablemente dentro de 30 años nos enteremos lo que están haciendo ahora estos ejércitos secretos, que obviamente ya no actúan de la misma manera, no tienen necesidad de mantener silos de armas secretos, ¿no? Pero probablemente actúan de otra manera. Y también es cierto que conocemos o se conoce bastante la pata militar, digamos, de estos ejércitos secretos, pero no se conoce nada sobre otras patas, otros tentáculos de estos ejércitos secretos que están vinculados con la desinformación, con la guerra psicológica, con el control mental, con el control del pensamiento y muchas otras cuestiones, ¿no? Se sabe mucho, como digo, de la cuestión militar, pero no se sabe prácticamente nada de cómo actuaron y cómo, estoy convencido, siguen actuando estos ejércitos secretos en esos otros aspectos que no son los militares. El cambio climático también es algo que está aquí presente en nuestro día a día y está obligando a tomar decisiones como la de buscar formas de viabilidad para la vida fuera de nuestro planeta. Todo esto se está llevando a cabo a través de la creación de empresas privadas que van a llevar a cabo estos viajes espaciales. Miguel, ¿todo esto está planeado o es una simple casualidad? Es que cruje un poco, ¿no? No. Obviamente no es casualidad. De hecho, en el libro yo le dedico muy amplios capítulos a estas cuestiones. Uno lo titulo El apocalipsis ecológico que viene y otro Huir de la Tierra, el plan de las élites. Esto que parece una locura y algo propio de una película de ciencia ficción, no es así. Ya se está preparando. Y lo cierto es que ese apocalipsis ecológico ya lo estamos sufriendo y en las próximas décadas va a provocar muchísimos cambios y muchísimos problemas. Incluso los propios científicos, los propios especialistas, hay bastante consenso en que en cuestión de 30, 40 años, estamos hablando de 2 generaciones, si no le ponemos remedio cada vez vamos más tarde y ya seguramente no es posible, esto puede acabar con la especie humana y puede provocar un caos social, económico, político inimaginable, no nos lo podemos ni imaginar. Yo comento en el libro que creo que en la introducción que en todas las épocas los seres humanos nos creemos que vivimos en la época más importante y más trascendente de la historia, ¿no? Y esto es así, seguramente todos los seres humanos en todas las épocas lo pensaron, pero es que ahora es verdad, porque depende de lo que hagamos en los próximos 20 o 30 años, de eso depende que la humanidad sobreviva o no. A mí siempre me hace mucha gracia cuando escucho esos mensajes de hay que salvar a la Tierra. No, si la Tierra se va a salvar. Lo que tenemos que salvarnos es nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y el gran problema es el sistema económico capitalista en el que vivimos, cuya máxima principal es el crecimiento continuo. Si una economía, sea local, nacional, internacional, me da igual, no crece cada año al 1,5 o al 2%, la economía se contrae y se generan crisis y el sistema no es viable. Por lo tanto, el capitalismo necesita crecer constantemente, pero claro, hay un problema. Y es que la Tierra no es infinita, sino que es finita. Y ya no hay margen de crecimiento. Y eso explica muchas cosas, ¿no? Por eso yo siempre digo que las crisis económicas, la crisis que vivimos en el 2008, que ya ha venido, creo que para quedarse, y las que viviremos, porque vivimos ya en una crisis económica perpetua, continua, en realidad no es una crisis económica, es una crisis ecológica. Porque la imposibilidad de un mayor crecimiento industrial
para que la economía siga creciendo al 1,5 o al 2% constantemente, lo que hace es que se ideen otras formas de crecimiento absolutamente artificiales, como pueden ser pues los juegos de Monopoly, que llamo yo, ¿no? Los juegos de las inversiones en bolsa y las inversiones a futuro, etcétera, etcétera. Es decir, la mayor parte del dinero que ahora mismo circula por el mundo, el 85%, no es dinero real. En el fondo es dinero que se crea de la nada en la especulación financiera y en la especulación en las bolsas. Esto que crea burbujas, porque no hay nada que sustente a ese dinero, burbujas que al final acaban explotando, llevándose por delante a empresas y particulares y creando unas crisis económicas absolutamente brutales. Ahora estamos viviendo una espiral de deuda que es imposible de parar. Es decir, todo el mundo debe a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, ya es una deuda incluso ficticia, ¿no? Vivimos en un mundo ficticio, es como una estafa piramidal, ¿no? O ese juego del globo que se va inflando y un grupo de personas se lo va pasando, ¿no? A ver a quién le explota, ¿no? A alguien le va a explotar. Pues eso más o menos es lo que está ocurriendo con todas estas inversiones en bolsa o estos juegos de bolsa, que en el fondo se crea dinero de la nada, dinero artificial que no existe, pero al final esto acaba reventando y llevándose por delante a mucha gente. Y de hecho le dedico otro capítulo a la crisis económica del 2007, del 2008, y que en realidad fue una crisis económica dirigida. Es decir, porque se sabía que el sistema iba a reventar y en realidad lo que se hizo es dirigir esa explosión, ¿no? Hasta cierto punto tratar de dirigir ese desplome del sistema, ¿no? Y de hecho ya se está creando el nuevo sistema, ¿no? Le dedico otro capítulo en este libro a lo que están haciendo los auténticamente poderosos de este planeta, que son las grandes transnacionales que se agrupan en el Foro Económico Mundial, que son las 800 mayores multinacionales del planeta, y que ya están creando un nuevo sistema económico que poco tiene que ver con el capitalismo en el que vivimos actualmente. De hecho, los propios responsables del Foro Económico Mundial llegan a advertir que ni siquiera se le puede denominar capitalismo, ¿no? Es otra cosa totalmente diferente sobre la que no me voy a extender porque sería muy largo y en el libro creo que lo desgloso bastante profundamente, pero es un nuevo sistema. Actualmente lo que dicen desde el Fondo Económico Mundial, desde el Foro Económico Mundial, es que el sistema capitalista en el que vivimos ya no sirve y está aguantando con respiración asistida. Es decir, están sosteniendo un sistema de forma artificial, un sistema que es inviable, hasta que hayan creado el nuevo sistema económico. Entonces, dejarán que este se derrumbe sin causar unas consecuencias demasiado insalvables para el sistema y que todo nuestro sistema político, económico y social se dirija de otra manera y teniendo en cuenta otros parámetros, ¿no? Esto es algo interesantísimo, es decir, que los auténticos creadores y beneficiarios del sistema capitalista, las 800 mayores corporaciones del planeta, resulta que están trabajando en un nuevo sistema económico y dan el capitalismo por descontado, por destruido. Bueno, es algo tremendo, ¿no? Es algo tremendo que ha dado pie a muchísimas teorías de la conspiración, que algunas tienen parte de verdad, pero la mayoría no tienen nada que ver con la realidad, que es mucho más pragmática. A través del libro La Verdad Prohibida podremos leer temas tan interesantes como los orígenes satánicos del nuevo orden mundial, experimentos secretos de la hibridación entre humanos y animales, cómo han manipulado una crisis económica a escala mundial, que ya nos ha dado unas pequeñas pinceladas en el programa de hoy, Miguel, o como por ejemplo cómo han manipulado la historia hacia su propio beneficio.
Así que no os perdáis este libro de la editorial Cidonia, que no tiene desperdicio. Miguel, formas de contacto y redes sociales en donde vamos a poder encontrarte y sobre todo podemos mandarte cualquier tipo de historia o cualquier cosa que se nos pase por la cabeza que queramos compartir contigo. Bueno, pues no soy muy activo en las redes sociales, para nada. Se pueden poner en contacto conmigo a través de Facebook, soy Miguel Pedrero Gómez, pero fundamentalmente el modo de contacto conmigo es a través del correo electrónico, que es muy sencillo, es miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com. Ese es el principal punto de contacto conmigo y estaré encantado de responder a todo el mundo y bueno, y lo que digo siempre en todas las entrevistas, ¿no? Que si alguien desea ponerse en contacto conmigo para contarme alguna información que creo que pueda ser interesante o alguna experiencia incluso con lo anómalo o lo extraño que haya vivido esa persona, pues que no tenga ningún problema en ponerse en contacto conmigo, que yo lo agradezco y entablaremos conversación. Muy bien, Miguel. Pues nada, pues muchas gracias por compartir con nosotros su último trabajo. Y bueno, aunque algunos crean que quizás estés equivocado en todo lo que hoy nos has contado, solo les digo que el tiempo, Miguel, el tiempo va a ser quien te dé a ti la razón o te la quite. Solo espero que no sea demasiado tarde. Bueno, yo creo que ya estamos ahí, que muchas de las cuestiones de las que trato en este libro, en La verdad prohibida, ya no es que sean futuro, es que ya son presente. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que ya son presente, pero están aquí y están para quedarse. Bueno, pues nada, pues intentaremos tener los ojos más abiertos, ¿no? A ver si lo vemos, lo más evidente nos va a costar un poco más verlo, yo creo. Como hemos visto, ¿no? Hemos ido hablando, estamos un poco cegados por el sistema y en parte y por otro porque nos hemos dejado nosotros también cegar. A ver si salimos alguna vez del rebaño y vemos realmente ese lobo, ¿no? Con esa piel de cordero. Miguel, cuídate mucho, muchas gracias de nuevo y un abrazo. Pues un abrazo, hasta la próxima. Ahora es el momento de esas noticias del misterio que tanto nos gustan y bueno, Javier, las que nos tiene preparadas por hoy son bastante buenas también para no variar. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una semana más. Muy bien, bueno, pues nada. Hoy nos vas a hablar también otra vez, ¿no? De las erupciones volcánicas. Ahora nos explicas un poco más. Nos vas a hablar también del espacio. Obviamente de la tecnología que te encantan y bueno, de una noticia de un experimento que en un principio yo creía que era soviético, ruso más bien, y ahora sin embargo no lo es así. Cuéntanos, Javier, desarrollanoslo tú, por favor. Sí, mira, como bien has dicho, vamos a hablar vamos a seguir hablando de erupciones volcánicas, pero esta vez nos vamos a centrar un poquito más en Marte porque se han averiguado algunos datos de por qué el planeta tendría ese aspecto y tendría que ver con ciertas erupciones volcánicas. Luego vamos a hablar de una sonda, que es la sonda Bepi Colombo, que ha llegado a Mercurio y ha enviado las primeras fotos, pero aún estamos lejos de que cumpla toda su misión porque, si no recuerdo mal, me parece que eso acabará para 2026 y ahora va a empezar a hacer una serie de pruebas, se va a dividir en dos, luego lo explicaré un poco más detalladamente. Luego vamos a hablar del salto adelante digital de China, que tiene mucho que ver con toda esta aprobación de datos que damos cuando entramos a las páginas y todo este tipo de cosas. Pues ellos han llegado, digamos, a un punto en el que han optado, digamos, forjar su propia norma y su propia regla y van a funcionar un poco diferente en cuanto al resto del mundo. También yo creo que un poquito influenciados por cómo se porta Estados Unidos con ellos y toda esa
pequeña guerra que tienen entre los dos. Y por último, como bien has dicho, vamos a hablar de la resurrección del mamut lanudo, que ya se ha designado al científico que se va a encargar de hacer esto. Vamos a hablar un poquito de la técnica que se va a usar, quién es el que lo va a hacer, cómo se va a hacer y qué podría salir bien o salir mal y para qué lo quieren hacer. Muy bien, venga, pues vamos a empezar con esas noticias y hablamos de esos 500 millones de años de supererupciones volcánicas en nuestro planeta vecino, el planeta Marte. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, hace alrededor de unos 4.000 millones de años, este planeta Marte, ¿no?, sufrió una cadena de erupciones volcánicas masivas que parece ser que fue tan salvaje que si alguna vez hubo vida en el planeta, la vida terminó justo en ese momento. Porque hay que decir que para ser un planeta tan pequeño, Marte tiene una cantidad que es bastante rara de volcanes. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el volcán más grande de todo el sistema solar, que es el Olympus Mons, que si lo miramos bien es un monstruo, porque no tiene otro nombre, ¿no?, que es 2,5 veces más alto que el Everest, por ejemplo, y cuyo volumen sería unas 100 veces mayor que el del volcán Mauna Loa de Hawái, que hay que recordar que es el volcán más grande que hay en la Tierra. Pero este volcán, que los científicos han llamado el Olympus Mons, hay que decir que no es el responsable de arrasar Marte. La atmósfera de Marte, que fue destrozada, ¿no?, por esta serie de erupciones volcánicas que tuvieron lugar en una región del hemisferio norte marciano y que hoy en día tiene el nombre de Arabia Terra, lo que ocasionó fueron que estos desiertos, ¿no?, de esta zona, digamos que están como salpicados de enormes cuencas que en su día se pensó que eran impactos de meteoritos. Pero sin embargo, los bordes irregulares y ciertos signos que tienen como de colapso, ¿no?, en el suelo, en algunas de estas cuencas, ¿no?, digamos que sugerían otra cosa. En 2013, un equipo de investigadores propuso la hipótesis de que esas cuencas en realidad eran restos de antiguas calderas volcánicas. Pues bien, ahora un grupo de científicos ha confirmado esta hipótesis. Los resultados, que han sido publicados hace unas pocas semanas en Geophysical Research Letters, pintan, digamos, un escenario mucho más apocalíptico del que se creía en un principio. Para empezar, determinar si una cuenca de este tipo de cuencas arenosas es una caldera volcánica o no puede ser bastante complicado, ¿no? Así que los investigadores optaron por una búsqueda más directa. Digamos que en lugar de buscar directamente los volcanes, lo que buscaron fue la ceniza, porque eso sería un tipo de prueba que no se puede ocultar. Por lo menos esto es lo que nos cuenta en el estudio Patrick Willey, que es el geólogo en el Centro Espacial Goddard de la NASA. Así que Willey y sus compañeros científicos pasaron varios meses estudiando datos obtenidos del Mars Reconnaissance Orbiter con el fin de determinar esa composición mineral de la Arabia Terra, y efectivamente determinaron que era de procedencia volcánica. Entonces, ahora bien, ¿no?, ¿cómo saber cuántos volcanes había en esa región y cómo fueron de activos? Pues ellos usan modelos meteorológicos del planeta, ¿no? Los investigadores determinan cuál era la dirección más probable que hubieran tomado los restos en suspensión, ¿no?, de una erupción volcánica, y a continuación lo que hacen es elaborar un mapa topográfico en 3 dimensiones de esa Arabia Terra con el fin de determinar en qué zonas era más probable encontrar ciertos depósitos de esos sedimentos volcánicos y que no hubieran sido alterados ni por el viento ni por ninguna otra razón, ¿no? Y tras analizar todos estos, sí, yo creo que lo deberíamos llamar innumerables, ¿no?, cañones y paredes y cráteres, ¿no?, y compararlos con el volumen de esas calderas que ellos ya sabían que estaban allí, los investigadores han podido determinar, digamos, la cantidad de ceniza y de minerales que fueron liberados por las erupciones en toda esa zona. Arabia Terra, digamos que no sufrió 1 o 2 supererupciones. El lugar podríamos calificarlo como si dijéramos un auténtico infierno, porque tendría miles de supervolcanes emitiendo cada uno el equivalente, Víctor, a 400 millones de piscinas olímpicas llenas de polvo, cenizas y a todo esto vertiendo esos gases a la atmósfera. Cada una de estas erupciones tendremos que pensar que tendría un impacto muy significativo en la atmósfera, ¿no?, porque probablemente bloquearía la luz solar y bajaría las temperaturas durante años. Tras cada erupción, estos volcanes lo que hacían era colapsar hasta formar enormes calderas que tenían hasta decenas de kilómetros de ancho.
Los investigadores han llegado a identificar hasta 7 de estas calderas, pero apuntan a que la región podría tener miles de ellas. La estimación es que toda la zona fue pasto de estas supererupciones volcánicas durante unos 500 millones de años, como te decía al principio, y las pruebas aportadas por el equipo son también la primera evidencia de volcanes explosivos en Marte, ya que tanto en Olympus Mons como en los otros 3 supervolcanes que se sabe que hay, ¿no?, de la región de Tarsis, que ellos llaman Arsia Mons, Pavonis Mons y Ascraeus Mons, son volcanes de tipo escudo, que esto lo que hacen es escupir mucha lava, pero no explotan, no son explosivos. Así que la gran pregunta que nos queda sería, por supuesto, ¿no?, ¿qué ocurrió para que un planeta rocoso y pequeño y con un núcleo no tan activo como el de la Tierra sufriera una actividad volcánica tan loca, ¿no?, tan demencial y durante tanto tiempo? En la siguiente noticia nos vamos a quedar en el espacio y vamos a hablar de la sonda Bepi Colombo. Javier, una pregunta. ¿A quién se le ocurren estos nombres? O sea, ¿cómo lo hacen? No sé, es para darle un premio, porque menos nombres. Sí, la verdad es que sí, yo creo que lo hemos hablado ya alguna vez, ¿no? Hay veces que se eligen por sorteo, hay veces que son nombres combinados de los científicos que han, en este caso, han creado la sonda. Pueden ser varias cosas, ¿no? Pero lo bueno de esta misión con este nombre tan estrambótico, ¿no?, Bepi Colombo, es que por lo menos ha alcanzado su objetivo, ¿no?, que era Mercurio. Ya ha sacado varias fotos al planeta, porque hay que recordar que Mercurio es el planeta de nuestro sistema solar que está más próximo al Sol. De hecho, hay una distancia de unos 200 kilómetros, ¿no? Pero, aunque parezca mentira, Víctor, tan solo es la tercera sonda que enviamos allí. Mercurio es el planeta rocoso menos explorado del sistema solar. Sobre todo, ¿no?, obviamente porque está muy cerca del Sol y es un problema que obliga a las sondas que lo visitan a soportar temperaturas constantes de muchísimos grados, ¿no? Hablamos de alrededor de 350 grados Celsius, cosas así, ¿no? Solo 2 sondas lo han visitado. La primera fue la Mariner 10, que básicamente solo tomó medidas de la atmósfera y el entorno del planeta, y la segunda fue la Messenger, que Messenger es una abreviación de Mercury Surface Space Environment Geometry and Ranging, que fue en 2011. Esta segunda sonda tomó más de 100.000 fotos con las que llegó a cartografiar completamente el planeta, y también tomó, digamos, interesantes datos sobre la composición química del planeta. Incluso descubrió agua helada en sus casquetes polares. Entonces, ¿para qué hemos regresado a Mercurio, no? Pues mira, para, entre otras cosas, tratar de medir esa magnetosfera que tiene y tratar de explicar el origen del planeta analizando esas que también tienen misteriosas erupciones volcánicas. Aunque si le echamos un vistazo a las fotos, que nuestros oyentes le pueden echar un vistazo a través de internet, vamos a ver que se parece un poco a la Luna, por lo menos en estas fotos. Hay que decir que tiene muy poco que ver con nuestro satélite. La superficie se formó debido a masivas erupciones volcánicas también, ¿no?, que tuvieron lugar hace miles de millones de años, y los cráteres que los salpican están llenos de esa lava procedente de erupciones, ¿no?, que ya hay más recientes y que han dejado numerosas marcas de esa violencia, ¿no?, en la capa que se ve del planeta, ¿no? La cuestión es que aún no sabemos qué compuestos son los responsables de esas explosiones, y tampoco sabemos por qué, pese a ese pequeño tamaño que tiene un campo magnético como el de la Tierra, e incluso podríamos decir que un poco más intenso que el de nuestro planeta, ¿no? Pues las respuestas a todas estas preguntas podrían tener que ver con la propia formación de Mercurio, que es un proceso del que tampoco sabemos nada, Víctor. La hipótesis principal sería que el planeta perdió prácticamente toda la roca que le rodeaba a consecuencia de un impacto con otro objeto, y como resultado, ¿no?, lo que queda ahora, que es básicamente un núcleo de hierro como el de la Tierra, que es el responsable de esa magnetosfera, ¿no?, pero recubierto de una fina capa de roca. Esta misión, la misión Bepi Colombo, digamos que es un producto conjunto, ¿no?, de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Japonesa. Comenzó un viaje en 2018 y de hecho no se espera que esta misión científica en sí, digamos, comience hasta 2026. Estas fotos en blanco y negro que han tomado ahora y en las que se pueden ver algunos instrumentos de la sonda, ¿no?, como son las antenas o el magnetómetro, es solo porque Bepi Colombo ha iniciado el primero de esos vuelos de aproximación que va a hacer a Mercurio.
En su camino hasta Mercurio, ¿no? La sonda ha realizado ya 3 vuelos orbitales. El primero lo hizo alrededor de la Tierra y los 2 siguientes en Venus. Le quedan 6 vuelos más, que todos van a ser alrededor de Mercurio, y en los que se va a ir aproximando al planeta hasta poder alcanzar esa posición definitiva, algo que no va a lograr hasta por lo menos diciembre de 2025. Una vez que esté estabilizado, tiene un módulo de transferencia, que es como se le llama a la nave que ha llegado hasta el planeta, ¿no? Que se va a separar en 2 sondas, que va a ser la Mercury Polar Orbiter y la Mercury Magnetosphere Orbiter. Ambas sondas van a estudiar el planeta durante al menos un año, pero si todos los sistemas funcionan durante todo este tiempo, es posible que se extienda su duración, así que aún tardaremos unos cuantos años más en saber qué información nos va a traer esta sonda. Para la tercera noticia nos tienes preparado un salto digital por parte de China bastante avanzado. Cuéntanos, Javier, ¿en qué consiste este avance tecnológico? Sí, mira, digamos que más que avance tecnológico, lo que está haciendo China es tomar medidas para proteger esa soberanía digital que ellos creen que tienen, ¿no? Creen que tienen. O por lo menos así es como se podrían interpretar estos últimos movimientos que se han hecho desde Pekín, ¿no? Que lleva ya cierto tiempo, sí que es verdad, digamos, apuntalando esa capacidad de maniobra que tienen las grandes tecnologías, tanto nacionales como extranjeras, y asegurándose de que lo que sucede en el ciberespacio no puede erosionar su poder estatal, ¿no? En ese contexto, digamos, se enmarca, por ejemplo, un anuncio que se hicieron hace un par de semanas, que era que el gobierno directamente prohíbe las criptomonedas. Ya no se va a poder operar con ellas en este gigante asiático, ¿no? Con lo que la única divisa virtual permitida va a ser el yuan digital, y China sí se convierte en la primera gran potencia que toma una decisión definitiva, por lo menos en este terreno. Aunque hay que decir que no es la única política, digamos, de gran calado que se ha desplegado últimamente en el ámbito digital. En noviembre, allí en China, entra en vigor la Ley de Regulación de Privacidad de Datos del país. Digamos que es la Ley de Protección de Información Personal, que establece los derechos, ¿no?, para los ciudadanos. Digamos que sería algo similar como al Reglamento General de Protección de Datos que tenemos aquí en la Unión Europea, ¿no? Las empresas van a tener que recolectar los mínimos datos personales posibles y los mantendrán en su poder durante el menor tiempo posible. Para hacerlo, van a necesitar, como nos pasa a nosotros aquí, el consentimiento previo de los usuarios, que también van a poder pedir una portabilidad de esos datos o acceder a ellos si quisieran, ¿no? Nunca antes habían tenido los ciudadanos chinos garantías de este tipo. La normativa, digamos, que ve la luz después de que varios escándalos relacionados con mala gestión de datos personales aumentaran, digamos, la sensibilidad pública sobre este tema. Sobre todo el caso más mediático que hubo, que fue en 2016 la muerte de una joven estudiante que, de hecho, se le produjo un paro cardíaco tras enterarse de que le habían robado todos los ahorros familiares mediante una estafa por una filtración de datos, ¿no? Aunque las restricciones de la nueva regulación, digamos, que no afectan a las autoridades públicas, obviamente quieren seguir teniendo esa soberanía sobre el pueblo y van a poder seguir controlando a los ciudadanos con herramientas digitales. Digamos que el mensaje es claro y alto, ¿no? Se acabó el todo vale. Esa, digamos, es la derivada más comentada de esta normativa, ¿no? Porque afecta de lleno a todas las compañías que operan en China. Y cuando digo todas, incluyo también a las extranjeras. La gestión de estos flujos de datos que van más allá de las fronteras, ¿no? Hay que decir que no es un asunto muy fácil. Porque Estados Unidos y la Unión Europea ya han tenido sus más y sus menos al respecto. Entre 2000 y 2015... el acuerdo que se llamaba Safe Harbor permitía a las empresas americanas, estadounidenses, llevarse a su país los datos que recogían en Europa. Pero luego se anuló por un tribunal de justicia a raíz de las revelaciones de Edward Snowden, que sacó a la luz el espionaje sistemático de Estados Unidos en varios países europeos. Así que Bruselas y Washington firmaron un nuevo acuerdo en 2016 que se llamó el Privacy Shield, para permitir que las grandes tecnologías pudieran volver a llevarse esos datos a América y tratarlos allí. Luego, otro juzgado lo volvió a declarar inválido en 2020
al considerar que Estados Unidos no ofrecía garantías suficientes como para asegurar que los datos de los europeos fueran tratados, digamos, con ciertos estándares de privacidad, por lo menos equiparables a los que hay en Estados Unidos. Google, Facebook, Amazon y cualquier otra compañía estadounidense no han dejado de procesar los datos de ciudadanos de la Unión Europea, pero ahora lo hacen, digamos, desde aquí, desde el suelo europeo, lo que implica que tienen que seguir las normas de aquí. Pues eso es lo mismo que va a pasar a partir de ahora en China, que se va a poder seguir operando, pero de acuerdo con sus reglas. En cierto sentido, ¿no?, el giro de China hacia la privacidad podría interpretarse como una, como ya te he dicho al principio, una respuesta a las políticas occidentales aplicadas contra las empresas asiáticas, ¿no? Como ya te decía yo, para mí esto también es una reacción recíproca a lo que tuvo Estados Unidos, ¿no? Cuando, ya lo hemos comentado aquí en el programa, cuando Donald Trump prohibió en el país, por ejemplo, la descarga de aplicaciones chinas como TikTok o WeChat. Y otro asunto que voy a dejar aparte, ¿no?, y que no vamos a tratar aquí, pero que lo trataremos en el programa, será el tema de las criptomonedas. Porque ahora mismo, hablando de toda esta soberanía digital, ¿no?, ahora mismo el mundo, y cuando digo mundo, digamos en general, no sabe muy bien qué hacer con ellas, qué hacer con las criptomonedas. Algunos países, como por ejemplo El Salvador, no ha tenido ningún tipo de reservas y se han lanzado a los brazos de las criptomonedas. Estados Unidos y Europa en este mismo no tienen muy claro sobre todo cómo regularlas, ¿no? Y en este caso China, como ya te he contado al principio, ha cortado de raíz el problema. Esa será otra noticia que hablaremos más extensamente en otro programa, pero que tiene su miga, porque al final esa economía sumergida, entre comillas, que se genera con las criptomonedas trae de cabeza ya no solo a China, que ha decidido cortar por lo sano, sino a todo el resto del mundo. Y para la cuarta y última noticia nos vas a hablar de ese famoso mamut lanudo encontrado en Siberia y que, bueno, llevan ya unos años pensándose cómo pueden devolverlo a la vida, resucitarlo otra vez. Y bueno, no vamos a entrar en si eso realmente, moralmente debería de ser correcto o no, porque bueno, al final un animal que se ha extinguido por sus propios medios, ¿no?, a través de la naturaleza, que es el medio que elige quién vive y quién muere al fin y al cabo, pues bueno, ha decidido que esa especie sea extinguida de nuestro planeta por algún motivo. Y ahora, sin embargo, nosotros volvemos a jugar a ser Dios, intentando traerlo de nuevo a la vida porque queremos, ni más ni menos. Cuéntanos, Javier, ¿cómo van a llevar a cabo esta resurrección del mamut lanudo? Pues sí, mira, Víctor, por lo menos ya tenemos al científico, que es Ramiro Perrota, ¿no? Ha sido el elegido por la Universidad de Harvard para resucitar al mamut lanudo, que es ese animal que se extinguió hace 6.000 años, sobre todo en Asia y en Europa, y que se hizo popular de hecho, yo creo que la mayoría de gente lo ha conocido por ser uno de los personajes de la película infantil de la Edad de Hielo, ¿no?, de Ice Age. Pues bien, este Ramiro Perrota ha sido seleccionado, ¿no?, como becario de postdoctorado para colaborar con un reconocido científico de Harvard, que es George Church, que es un pionero en genómica personal y biología sintética, y que han recibido $15 millones estadounidenses para llevar a cabo este ambicioso proyecto. Como el mamut lanudo fue una especie que se extinguió miles de años atrás, como bien has dicho, solo quedan restos fósiles y el ADN de las células se ha deteriorado. Entonces, la idea es empezar a trabajar con una especie genéticamente muy cercana, que es el elefante asiático. Quieren producir primero un elefante resistente al frío con todos los rasgos biológicos fundamentales del mamut lanudo. Para lograrlo van a usar la técnica de edición genética conocida como CRISPR, que es el avance que fue reconocido el año pasado con el Premio Nobel de Química. Esta técnica fue desarrollada principalmente por las científicas Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, y si logran que el animal nazca y viva, va a poder caminar como un mamut lanudo, se va a parecer a él y va a poder habitar el ecosistema en la que esa especie habitaba hace miles de años, en el ecosistema de la tundra en la región del Ártico. El elefante asiático, que es el pariente vivo más cercano al mamut, comparte con él el 99,6% del genoma. El equipo del científico Church ya ha identificado alrededor de 50 genes
que codifican para rasgos que otorgan esa resistencia al frío, ¿no? Que incluye el pelo, las orejas más pequeñas, las formas de la hemoglobina adaptadas al frío, la producción excesiva de tejido adiposo, de tejido de grasa, entre otras características de este mamut lanudo. Se va a intentar generar un embrión de elefante asiático con ese genoma modificado. El animal resultante parecerá un mamut primitivo. Para eso, Perrotta va a trabajar para retirar el ADN del núcleo de un óvulo de elefante, se lo va a reemplazar con el núcleo de una célula de cuyo elefante ADN ha sido previamente modificado con esos rasgos del mamut lanudo. Una vez que ya estén, digamos, testeados y seleccionados, se va a intentar generar un embrión e implantarlo en elefantes asiáticos o africanos con el objetivo de obtener, digamos, crías híbridas. Otro objetivo también va a ser crear un útero artificial para la generación de estas crías híbridas y otras especies sin la necesidad de ser gestados por hembras de especies que ya se encuentren en peligro de extinción. Deberá tener capacidad este útero artificial para albergar un feto durante aproximadamente 2 años y que va a poder alcanzar los 90 kilos de peso. ¿Y con qué finalidad se hace esto, Víctor? Pues mira, lo que nos dicen los científicos es que se va a buscar tanto revertir los efectos del calentamiento global como contribuir a la conservación de especies naturales. Lo que ellos nos cuentan es que al restablecer el mamut lanudo se estima que se va a contribuir a compactar y a rasgar los depósitos de nieve que se forman durante el invierno y que se favorecen, digamos, de esa refrigeración del suelo. Esto es importante ya que debajo de la tierra está toda esa materia orgánica que está atrapada durante milenios y con el aumento de las temperaturas durante las últimas décadas esa materia orgánica se descompone y está generando muchísimos gases de efecto invernadero. Ellos nos cuentan que con la vuelta de los pasos del mamut a esta zona, ¿no? Se estima que se va a poder desacelerar ese descongelamiento del permafrost y prevenir la emisión de gases que van a seguir contenidos allí. Los enfoques de la bioingeniería, digamos que pueden allanar nuevas formas de aplicar ese rescate genético para combatir, por ejemplo, el herpes en los elefantes asiáticos, que produce una alta letalidad, o para combatir incluso el mercado negro del marfil. Digamos que revivir genes en células vivas va a permitir descubrir la función de esa, a ver cómo lo llamo, información prehistórica para resolver problemas actuales o futuros, ¿no? Por caso, como ya te he dicho, la hemoglobina del mamut puede revelar incluso información sobre la sangre de los mamíferos. Podría ser útil para tratar enfermedades humanas y potencialmente podría servir para el futuro de la exploración espacial humana, ¿no? Como parte de la supervivencia, por ejemplo, en entornos fríos. Y no, como bien has dicho, Víctor, no voy a entrar en el debate de si moralmente está bien o está mal. Lo van a hacer en el pro de la ciencia, que sabemos que en el pro de la ciencia se hacen a veces cosas innombrables. Vamos a ver qué sucede con el paso del tiempo. Claro, Javier, es que lo siguiente que es hacer un Jurassic Park, entiéndeme, real, que no digo que no exista, ¿no? Que a lo mejor existe en realidad, ¿no? Pero lo próximo que es que te encuentres, se escape, ¿no? Un velociraptor como hacen en la película, un tiranosaurio, cualquier tipo de animal que bueno, pues que puede traer complicaciones, ¿no? O incluso enfermedades. Ya olvídate de que se escapen de ahí, pueden resucitar enfermedades ya extinguidas y que, bueno, pues que pueden llegar a ser catastróficos. No sé, Javier, estoy de acuerdo. Venga, no vamos a entrar en ese tema porque al final vamos a ser un poquito, o querer ser un poco imparcial, sin llegar a ahondar y sin llegar a criticar esto de la ciencia, porque al final la ciencia, como bien dices, bueno, va en pro de nuestro avance como civilización, pero bueno, vamos a ir viendo, si te parece. Vamos a ir viendo cómo evoluciona todo esto, en qué acaba y bueno, vamos a ver si llega a buen puerto todo esto y lo consigan, que yo creo que lo van a conseguir, sinceramente. Lo consiguieron, o eso es lo que se dice, con los Uro, los alemanes. De hecho, dicen que el ganado de Henk, me parece que se llama, en Estados Unidos lo tienen y dicen que son descendientes de los Uro. Así que, bueno, esto estamos hablando de hace cerca de 100 años, pues más o menos. Pues nada, pues esto en pleno siglo XXI tendría que ser posible y lo veremos posiblemente. Como siempre, Javier, noticias muy interesantes y muy variadas y bueno, pues que tengas una semana estupenda como siempre y te veo en el próximo programa.
Claro que sí, Víctor. En el próximo programa aquí estaré. Un saludo para ti y todos los oyentes. Seguramente hayáis escuchado hablar alguna vez de un libro llamado El origen de las especies de Charles Darwin. En él, Darwin sostenía que las especies actuales son el resultado de mutaciones genéticas que generación tras generación han conseguido adaptarse a su entorno, un proceso que él mismo denominó como selección natural. Para Darwin, la especie humana conocida como Homo sapiens sapiens no era una excepción, sino que también evolucionó por selección natural y selección sexual, una teoría que en su día, y me atrevería a afirmar que a día de hoy, llegó a conseguir rechazo y polémica en ciertos grupos sociales y religiosos. Nuestro siguiente invitado nos trae a una persona que convivió con Darwin, que también podríamos decir que es el padre de la teoría de la evolución y que sin embargo pasó inadvertido para la historia. Juan Ramón Medina Precioso nos trae su última obra de la editorial Guadalmazán titulada Alfred Russel Wallace. Hola Juan Ramón y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Muchas gracias. Para nada, muchísimas gracias a ti por venir al programa. Eres doctor en biología, catedrático de genética, político, has publicado decenas de artículos sobre la base genética de la evolución y tras leer tu libro entiendo que la teoría de la evolución es algo en lo que te desenvuelves con bastante agilidad. ¿Qué te llevó a profundizar en esta teoría tan real para algunos y tan polémica para otros? Pues la verdad es que yo estudié biología porque me interesaban los asuntos paranormales, la telepatía, etcétera. Y por lo tanto yo estudié biología con la esperanza de dedicarme a estudiar la fisiología cerebral, a ver si conociendo la fisiología del sistema nervioso se podía elucidar la base corporal de estos fenómenos. Pero tuve un magnífico profesor de genética, Enrique Sánchez Monge, que me descubrió la ciencia de la genética, que yo había estudiado un poquito en el bachillerato, pero muy superficialmente. Entonces, eso me interesó mucho. Y eso unido al hecho de que, de todas maneras, yo hice la tesina sobre el papel de una zona del cerebro de la rata que se llama los cuerpos mamilares en la respuesta de miedo y en la memoria. Pero tuve un accidente laboral, me mordió una rata y me produjo una enfermedad infecciosa grave. Y eso, por un lado, unido al hecho de que yo me di cuenta de que no podía captar la subjetividad de la rata, sino solo su conducta, me deslizó hacia el campo de la genética de la mano de Enrique Sánchez Monge primero, luego de Enrique Cerda. Y ya dentro de la genética, como yo soy una persona más aficionada a la teoría que a la experimentación, pues la teoría de la evolución, la base genética de la evolución, era lo que más se adecuaba a mis propias capacidades personales, por decirlo así. Porque la genética tiene un componente experimental muy fuerte y yo para eso no estoy bien dotado. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si hablamos, Juan Ramón, de este personaje que protagoniza tu libro, de Alfred Russel Wallace? ¿Quién fue esta persona tan polímata? Bueno, pues Alfred Russel Wallace fue un señor que, como él se definía como un inglés nacido en Gales, que nació en el seno de una familia empobrecida porque su padre, que era abogado, dejó de ejercer la profesión cuando recibió un legado, una herencia de su padre, y se dedicó a la industria editorial, pero claro, tenía la desgracia este hombre de que aparte de le gustaba la literatura.
y todo buen editor que quiera ganar dinero tiene que tener un equilibrio entre sus gustos literarios y los del gran público, que no siempre coinciden con la gran literatura. Y entonces, en resumen, eso, unido a que el estofano se arruinó. Y Wallace vivió en la infancia en la pobreza, tuvo que trabajar siempre para sobrevivir, para vivir, pero su trabajo lo puso en contacto con la naturaleza, porque era agrimensor, era topógrafo. Se dedicaba a delimitar los límites de las fincas en la campiña inglesa y galesa. Y ya de forma autodidacta, porque tuvo que dejar la escuela por la pobreza familiar, estudió botánica y zoología. Y a raíz de eso se fue a Amazonas y bueno, y de ahí al archipiélago malayo, total que hizo importantes aportaciones a la teoría de la evolución, a un nivel comparable casi al de Darwin, al del famoso Charles Darwin. Y eso era un aspecto de la biografía de Wallace que me interesaba, porque yo mismo, a un nivel muy inferior desde luego, había estudiado la teoría de la evolución. Pero por otro lado, Wallace, a diferencia de Darwin, que se hizo ateo tras descubrir la selección natural, Darwin era muy creyente antes de hacer ese descubrimiento, que lo hizo en 1838, había nacido en 1809. Wallace no, Wallace siguió la trayectoria inversa, es decir, empezó siendo un completo descreído en asuntos espirituales y luego, a través del estudio de los fenómenos de la telepatía y del espiritismo, llegó a la convicción de que existía una dimensión espiritual en el universo. Y ese era un tema que a mí también me había interesado, todo lo paranormal y lo relativo a la espiritualidad, al espiritualismo. Y en tercer lugar, en la última etapa de su vida, Wallace desarrolló una importante actividad política. Defendió la igualdad de las mujeres, los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, la nacionalización de los terrenos, y yo también he tenido una pequeña actividad política. Entonces resulta que los tres temas a los que Wallace dedicó su vida, la teoría de la evolución, el espiritualismo y la actividad política más bien contestataria, por decirlo así, y en la Inglaterra de su tiempo, en el Reino Unido de su tiempo, pues coincidían con mis propios gustos. Eso unido al hecho de que no había de que todas las biografías de Wallace, tanto en español como en inglés, suelen omitir la faceta espiritualista por considerarla una cosa pasada de moda y de poco interés para los científicos, y le prestan mucha atención en cambio al campo del naturalismo, la teoría de la evolución, pues me indujo el decir, bueno, voy a tratar de escribir una biografía del Wallace real, no del Wallace que gusta a los biólogos, que es el Wallace de la selección natural, de la geografía, sino el Wallace que era él, que junto a la selección natural, la biogeografía, pues hizo espiritismo y hizo activismo político. Ese era el Wallace real, y de ahí salió esta biografía. Muy bien, bueno, pues quizás esta similitud con él, que con esa empatía, ¿no?, que muestras con él, bueno, pues se transmite a la hora de transcribir todo esto en tu libro, porque bueno, pues quien tenga la oportunidad de poder leer tu libro, se nota que está todo muy cuidado, ¿no?, todo muy bien explicado, y como que te has volcado mucho. Y bueno, ahora ya sabiendo todo esto, pues entiendo, ¿no?, esta forma de describir a esta persona y toda su vida, desde luego. Juan Ramón... De hecho, he sentido tanta simpatía por él que he procurado escribir como Wallace escribía. O sea, muchas de las frases que aparecen en el libro son traducciones de frases de Wallace, del inglés, que he hecho yo. Qué bueno. Lo que pasa es que Wallace ponía mal las comas, porque como no había estudiado, no había ido a la universidad y dejó pronto la escuela con 13 años, pues no, era muy ameno escribiendo, pero desde el punto de vista de un purista de la lengua no escribía bien. No ponía bien los puntos, no ponía bien las comas y tal. Yo eso lo he cuidado un poco más. Pero aparte de eso he procurado escribir como escribía Wallace. Hasta ese grado ha llegado mi mímesis con el personaje. Ya ves. Y todo esto habiendo dejado los estudios a los 13 años. ¿Dónde llegó este hombre? Entonces sí. Imagínate si hubiese seguido su trayectoria y hubiese seguido estudiando, ¿hasta dónde podría haber llegado? Quizás habría podido romper hasta paradigmas, ¿no?, que había en la época.
Bueno, él tenía dime. la opinión justo contraria a la que acabas de expresar. Él llegó a creer que todos los inconvenientes que había tenido a lo largo de su vida, nacer en una familia empobrecida, tener que dejar la escuela, pasar enfermedades, padeció un naufragio también en el viaje del Amazonas a Inglaterra de vuelta, que todo eso eran unos espíritus protectores que lo habían encaminado para que cumpliese su destino de hacer su aportación intelectual a la humanidad. Porque él pensaba que si hubiera tenido una vida más acomodada, seguramente no habría hecho nada de lo que hizo. O sea que él, lo que cualquier persona corriente consideraría penalidades y sufrimiento, él lo consideraba oportunidades que le dio el destino de llegar a hacer su importante contribución intelectual. Hombre, son muchos los casos, ¿no? Que como dice aquel, cuando hay ganas, cuando hay hambre, es cuando más ingenio tienes, ¿no? Porque al final Algo tienes esa así, motivación, algo así. ¿no? Por decirlo de alguna manera. Oye, y ya que has hablado de que se encontró con impedimentos Alfred Russel Wallace a lo largo de su vida, te quería preguntar, bueno, Charles Darwin sabemos que se dio a veces contra paredes, ¿no? Cuando defendía esta teoría de la evolución. ¿A Alfred Russel Wallace le pasó exactamente lo mismo? A Alfred Russel Wallace le pasó más, le pasó todavía peor que Darwin. Darwin nació en el seno de una familia acomodada. Su abuelo, Erasmus Darwin, era un médico famoso y bien situado, que además, curiosamente, cosa que Darwin nunca, o sea, Charles Robert Darwin, que le voy a llamar Darwin a secas para no tener que alargar tanto las frases, nunca mencionó en sus obras los escritos de su abuelo, pero su abuelo escribió antes que Lamarck, que es muy conocido Lamarck, ¿no? Pues antes que Lamarck, Erasmus Darwin, el abuelo de Darwin, escribió ya un principio de teoría de la evolución. Y su padre, el padre de Darwin, también era médico, también adinerado, porque además hizo inversiones financieras. Pero es que por la rama materna, los Bedú se habían hecho ricos fabricando vajillas finas por métodos científicos. O sea que Darwin nunca tuvo que trabajar para vivir. Darwin vivió siempre del dinero familiar, nunca necesitó trabajar para vivir. Y además su familia tenía muy buenas relaciones con con la élite británica de su tiempo, ¿no? Entonces este hombre pues no le gustaba estudiar a Darwin. De hecho, tuvo que dejar los estudios de medicina, luego estudió para pastor anglicano, terminó sin honores, pero le gustaba mucho la naturaleza. Y eso le indujo a hacer un viaje famoso en el barco de la Armada de Su Majestad Británica, el Beagle, y a partir de ahí ya, con las observaciones que hizo de la naturaleza de Sudamérica, de las Islas Galápagos y otros sitios, ya se inclinó hacia la teoría de la evolución. En el año 1837 más o menos se convenció de que la teoría de la evolución era cierta. Antes no, cuando él se embarcó en el Beagle no creía en la teoría de la evolución, creía que cada especie había sido creada separada por Dios súbitamente, y en 1838 ideó la teoría de la selección natural, pero se lo calló por prudencia, entre otras cosas. Mantuvo 20 años callada la teoría de la selección natural. Y de hecho solo la publicó porque Wallace se le anticipó. Wallace, que había nacido 14 años después, en 1823, descubrió la teoría de selección e inmediatamente se lo comunicó al propio Darwin. Y la publicaron juntos, la teoría de la selección natural. Pero Darwin la publicó arrastrado por Wallace, si no a lo mejor habría tardado todavía más en publicarla. Y hubo una cierta oposición más que nada de sectores religiosos, ¿no? Los científicos no creían en la teoría de la evolución hasta la obra de Wallace y Darwin y hasta la publicación del Origen de las especies en 1859. Pero a partir de ese año de 1859 Darwin adquirió mucha fama, las resistencias fueron siendo cada vez menores y, en fin, de hecho lo enterraron en la abadía de Westminster, ¿no? Que es donde enterraron a Newton también y a las grandes eminencias británicas. En cambio, Wallace
aparte de que venía de una familia pobre, lo cual ya lo ponía en desventaja, no solo descubrió la teoría de la selección natural y por lo tanto sufrió los mismos ataques que Darwin, sino que además luego, como se hizo espiritualista, en la segunda etapa de su vida todavía sufrió más ataques, ahora por ser espiritualista, antes por haber descubierto la selección natural y en la segunda etapa por ser espiritualista. De todas maneras, a mediados del siglo XIX el espiritualismo estaba muy de moda en todo el mundo y en Inglaterra en particular. Pero los científicos darwinistas y los marxistas, que ya, porque en 1848 fue el manifiesto comunista, Engels comentaba, por ejemplo, Engels, el colaborador de Carlos Marx, comentaba que Wallace había sido un gran naturalista, pero que se había equivocado totalmente con el espiritualismo, ¿no? O sea que la combinación del darwinismo, que se había hecho materialista, con el marxismo, que estaba en auge en aquella época, pues convirtió a Wallace, en fin, lo puso en dificultades. Pero no obstante, él siguió trabajando y publicando libros. Pero entonces, si publicaron de la mano tanto Charles Darwin como Alfred Russel Wallace esta teoría de la evolución, ¿por qué uno es muy conocido y el otro directamente es que ha pasado completamente desapercibido? Es decir, nadie conoce a esta persona, solamente pura y únicamente por la economía social que tenían cada uno. No, yo creo que hay varios factores. Ese es uno, pero no es el único. Bueno, en primer lugar, lo de que Wallace es poco conocido es un fenómeno que empezó hacia 1920. En el siglo XIX Wallace era conocidísimo en todo el mundo. De hecho, como Wallace era 14 años más joven que Darwin, o sea, nació 14 años después que Darwin murió antes que Wallace. Darwin murió en 1882, Wallace en 1913. Entonces, durante 30 años, Wallace fue el naturalista más conocido de Inglaterra en todo el mundo. Fue después, a partir de 1920, cuando ya Darwin adquirió más fama que Wallace, por decirlo así. En la vida de Wallace y Darwin las cosas no estaban tan desequilibradas. Un factor fue ese, que Darwin era de una familia muy influyente y Wallace no. Wallace era de una familia sin relaciones sociales y empobrecida. Por otro lado, Darwin escribió un libro magistral que es El origen de las especies por selección natural, que es una auténtica enciclopedia de la teoría de la evolución, que fue lo que convenció a los científicos de que la teoría de la evolución era correcta. Mientras que Wallace, que era un individuo muy humilde, muy modesto, nunca reclamó para sí la paternidad de esa teoría. O sea, él nunca hablaba de la teoría de Darwin y Wallace, él hablaba de la teoría de Darwin. O sea que el propio Wallace contribuyó a realzar la figura de Darwin. Y de hecho, cuando Wallace escribió un libro sobre la teoría de la selección natural de divulgación para explicar al gran público qué era aquello, a ese libro lo llamó darwinismo. O sea que es un acto de generosidad extremo por parte de Wallace. En tercer lugar, a Wallace no le gustaba la propaganda. No le gustaba nada la propaganda. Cuando murió, quisieron enterrarlo o inhumarlo en la abadía de Westminster, justo al lado de Darwin. Pero él había dejado un escrito diciendo que lo enterraran en el cementerio rural de un pequeño pueblo al lado de la costa jurásica, en el Canal de la Mancha, y no hubo manera de convencer a la familia de lo contrario. O sea, hoy estaría Wallace enterrado al lado de Darwin si él hubiera querido, pero él prefirió irse a un pequeño cementerio rural al lado del océano, en un pueblecito pequeño, en una aldea. Y luego el hecho de que se hiciera espiritualista tampoco contribuyó a darle prestigio una vez que el espiritualismo pasó de moda. Yo creo que es la confluencia de todos esos factores. Antes de Alfred Russel Wallace y de Darwin hubo más personas que se interesaron por la teoría de la evolución. Es que se me viene a la cabeza un nombre, el de Jean-Baptiste Lamarck. Pero sin embargo Jean-Baptiste la llamó la teoría de la transmutación de las especies. Sí, bueno, es que la palabra de la evolución es relativamente reciente, en el sentido que le damos ahora de los cambios y diversificaciones de las especies. Porque evolución en el siglo XIX
significaba más bien lo que ahora llamamos desarrollo, o sea, el conjunto de transformaciones que experimenta un óvulo para convertirse primero en embrión y luego en forma juvenil. Eso le llamaban la evolución. Mientras que a lo que ahora llamamos la evolución, pues le llamaban de 50 maneras, pero no evolución. Por ejemplo, la transformación, la transmutación de los linajes, etcétera. Luego se empezó a emplear la palabra evolución, pero al principio no se empleaba. Efectivamente, cuando hablamos de la mano, lo normal es decir que era una teoría transformista, o el transformismo lamarckiano. Más que nada porque en aquel tiempo no se empleaba la palabra evolución, ya digo, pero sobre todo para señalar las diferencias entre la teoría de Lamarck y la de Darwin y Wallace, que es muy profunda. O sea, las dos tienen en común pensar que las especies no son inmutables, que cambian con el tiempo, pero luego los mecanismos que proponen y las consecuencias que tienen son muy diferentes en un caso y otro. Porque igual de Lamarck era sobre todo una teoría basada en la herencia de los caracteres adquiridos, mientras que la teoría de Wallace y Darwin se basa sobre todo en la selección natural de variantes hereditarias aleatorias. Juan Ramón, Darwin llegó a explicar alguna vez cómo se formó el primer ser vivo que dio origen a las especies. Él en el origen de las especies pone una frase de que, sí, un parrafito diciendo que debió empezar en un charco de agua caliente, no sé qué. Él suponía que el primer ser vivo se había producido por una especie de evolución prebiótica, que es lo que creen ahora la mayoría de los científicos. Pero claro, no pudo demostrarlo porque además Darwin de bioquímica sabía muy poco. Y de hecho cuando Wallace y Darwin hicieron sus investigaciones no se sabía ni que el ADN era el material genético. El ADN, o sea, la estructura del ADN de Watson y Crick es del año 1953, me parece recordar. O sea, casi un siglo después, ¿no?, de la teoría de la selección natural. De hecho, Mendel ya había hecho sus experimentos con guisantes que demostraban la existencia de genes, pero Darwin nunca llegó a leer a Mendel, o sea que ni siquiera sabía de la existencia de los genes. De hecho, el propio Darwin creía en la herencia de los caracteres adquiridos y elaboró una teoría llamada de la pangénesis para explicar la herencia de los caracteres adquiridos, de manera que Darwin no tenía los elementos necesarios para configurar una mínima teoría sobre el origen de la vida. Wallace, en cambio, se interesó mucho por ese tema y apuntó una paradoja que todavía hoy no hemos resuelto. Los biólogos tienden a pensar que la vida, el fenómeno de la vida, es una consecuencia de la organización de las células. O sea, los seres vivos son organismos, seres organizados, y que es esa organización la que fundamenta los procesos vitales. Pero Wallace señalaba con acierto que ese proceso de organización solo se da en los seres vivos, que en el resto de la materia no hay tal proceso de organización y que en consecuencia es difícil saber si la vida es una consecuencia de la organización o la organización una consecuencia de la vida. Esa paradoja que Wallace la señaló todavía no está resuelta. Los científicos siguen creyendo que la vida es una consecuencia de la organización, pero hasta ahora siguen chocando con el hecho de que solo aparece ese proceso organizativo en el seno de los seres vivos. Bueno, gracias a esta evolución de la que estamos hablando hoy es por lo que tenemos dos ojos, manos, patas, orejas, piernas. ¿Cómo es posible que todo esto llegue a desarrollarse desde un ser vivo tan simple y que finalmente se haga tan complejo como fueron nuestros antepasados o como lo somos nosotros en la actualidad? Solo lo comento con los seres humanos esto, sino también podemos extrapolarlo, ¿no?, al reino animal. ¿Cómo se lleva a cabo esta magia? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que los primeros seres vivos aparecieron en el planeta hace unos 3.500 millones de años. Es que esa es una cantidad de tiempo inimaginable. O sea,
nosotros podemos vivir ahora 80 años, pero es que son 3.500 millones de años. Los primeros seres vivos que aparecieron eran bacterias, que ya son organismos relativamente complejos, pero infinitamente menos complejos que cualquier animal, ¿no? Entonces ha habido mucho tiempo para que, por una sucesión de cambios genéticos que han ido adaptando a los distintos organismos, a los distintos ambientes que se han ido produciendo en el curso de la evolución del planeta en el sentido geológico, de los cambios de las temperaturas, de la composición de la atmósfera, de los límites de los continentes, de la altura de los mares, etcétera, pues paulatinamente se ha ido formando esa complejidad. Pero de todas maneras, la gran complejidad animal aparece en el Cámbrico, hace unos 600 y pico millones de años. En ese momento se forman los aproximadamente 30 filos, 30 grandes agrupaciones de animales que existen, y desde entonces no ha aparecido ninguna nueva. O sea que ahí en el Cámbrico hubo un proceso importante de diversificación y aparecieron lo que luego llegaron a ser más complejos. Pero vamos, en esencia hoy un biólogo te diría que esa complejidad del organismo ha aparecido a lo largo de muchísimo tiempo mediante un proceso de selección natural basado en variaciones hereditarias, en mutaciones del ADN en última instancia. Alfred Russel Wallace, un libro de la editorial Guadalmazán escrito por nuestro invitado Juan Ramón Medina Precioso. En esta obra podemos conocer cómo fue la vida de esta persona tan olvidada en el paso de los tiempos y cuáles fueron sus aportaciones, que os aseguro que no fueron ni mucho menos pocas. Como bien dice su portada, es la biografía definitiva del controvertido naturalista contemporáneo de Darwin. Juan Ramón, ¿formas de contacto y redes sociales en donde podamos encontrarte? Pues yo en redes sociales solo empleo WhatsApp, no estoy en redes sociales. Escribo en el periódico Murcia Plaza, que es un periódico digital de la región de Murcia, todas las semanas un artículo que llamo El Pasico del Aparecido. Lo llamo así por un milagro que hubo en el campo de Cartagena de una virgen, una estatua de la Virgen que se la encontró un labrador que iba andando pasico a pasico, y se la llevó al pueblo más cercano y se la dio al párroco. Uh-huh. Y el párroco la puso en la iglesia, pero al día siguiente la Virgen apareció en el sitio donde se la había encontrado el labrador. No estaba a gusto, y ¿no? Como consecuencia, y como eso pasó varias veces, que se llevaban la Virgen la estatua de la Virgen a la iglesia y por la noche volvía sin que nadie supiera cómo al sitio original, acabaron poniendo ahí una ermita, ¿no? Uh-huh. Que le llaman la ermita. Entonces, como a mí me gustan los fenómenos paranormales y este tipo de sucesos, y he vivido mucho tiempo en la región de Murcia, pues le he puesto a la columna El Pasico del Aparecido. Ahí va mis opiniones, pero y ahí opino sobre todo más bien de política, aunque siempre intentando darle un sesgo cultural, más que las opiniones políticas habituales, ¿no? De tipo partidista. Ahora estoy, por ejemplo, con el problema ecológico del Mar Menor y con la ecología, vinculándolo a estos temas. Pero luego lo que hago son mis libros. O sea, el que quiera conocer esto, pues tiene el libro de Alfred Russel Wallace, que en fin, que ahí viene. Ese libro le puede gustar tanto al que le interesa la teoría de la evolución como al que interesa los fenómenos espiritualistas o los orígenes del feminismo, de la vacunación. Esos tres campos los toca. Y luego tengo El Expediente Precioso, que es un librito mío sobre mis propias experiencias paranormales. Muy bien, bueno, pues les echaremos un vistazo a este otro libro de estas experiencias paranormales que has vivido, y también a esa columna, ¿no?, del Pasito. Le echaremos también un vistacillo. Así que nada, Juan Ramón, muchísimas gracias por hablarnos hoy de Alfred Russel Wallace, y solo espero que consigas llegar a muchas personas con tu libro. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Queridos amigos, una vez más llega nuestra aventura del misterio de hoy a su última parada. Espero que hayáis disfrutado el programa que hoy os hemos traído. Recordad que si os gustó, siempre podéis ayudarnos compartiendo con vuestros amigos y conocidos nuestro programa y también a través de vuestras redes sociales. No os cuesta nada y, en verdad, nos ayudáis muchísimo. Y para quienes aún no nos sigáis a través de las redes sociales, nos vais a poder encontrar en Twitter como @universored, en Facebook como Misterioso Universo en la Red y en Instagram como Misterioso Universo en la Red. Si queréis poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer a través del email misteriosouniversored@gmail.com o a través del WhatsApp del programa 689 80 96 32. Os deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.